Hay tejidos endocrinos no clásicos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, que puede producir el factor de crecimiento similar a la insulina, el riñón, ¿no? La eritropoyetina, el corazón, ¿no? El tejido adiposo, el endotelio, no solo óxido nítrico, ¿no? Tienen otras cosas más. Y esto se les va a llamar como tejidos endocrinos no clásicos, ¿ya? Vamos a ver acá cómo se regula la secreción hormonal. Entonces, la secreción hormonal se regula por un fenómeno que lo vamos a conocer como feedback, ¿no? Un fenómeno de feedback. Entonces, este fenómeno de feedback se le llama retroalimentación negativa o puede también ser una retroalimentación positiva, ¿no? Esta retroalimentación negativa es porque cuando, por ejemplo, el órgano diana o el órgano blanco comienza a secretar hormonas en cantidades, ¿y qué es lo que va a suceder? En el hipotálamo y en la hipófisis va a haber una disminución de las hormonas, digamos, trópicas, que dicen, o sea, las hormonas estimulantes, ¿ya? Y al revés, si es que hay una disminución, digamos, de esta hormona periférica, va a haber un aumento de las hormonas en tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, ¿no? Entonces, eso es el efecto, digamos, feedback negativo. Cuando hay un efecto feedback positivo, se dice, por ejemplo, el, el fenómeno de la lactancia, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir e inducir a la mamá para que secrete prolactina, ¿no? Para la formación del calostro o la leche materna. Entonces, eso sería el feedback positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos incrementando la característica del, de la hormona, ¿no? Entonces podemos hablar eh, que hay un estímulo. Ese estímulo puede activar el hipotálamo, ¿no? El- Hay una secreción hormonal, porque estamos hablando de aquí en los feedbacks, sino quien regula en forma descendente, ¿no? El hipotálamo, la secreción hormonal, ¿qué es lo que sucede? El, o sea, el hipotálamo secreta hormonas reguladoras en la formación de la hipófisis y la hipófisis va a regular ¿qué? Va a regular la, la secreción de hormonas a nivel periférico en órganos diana, que se le dice. Entonces, esta glándula periférica libera hormonas al torrente sanguíneo. Estas hormonas también actúan en lo que le vamos a conocer como órganos diana, produciendo el efecto deseado. Entonces, cuando hay un incremento de estas hormonas, de esta secreción hormonal, hay este fenómeno que les comentaba de la retroalimentación. Y la retroalimentación, como les comento, es un fenómeno de retroalimentación negativa o de retroalimentación positiva. Entonces, aquí está la retroalimentación negativa. Dice alguna característica de la acción hormonal inhibe directa o indirectamente la secreción de la hormona, ¿no? Hay retroalimentación de asa larga, de asa corta y de asa ultracorta, ¿no? Entonces, y esto va a ser, bueno, de asa larga, digamos, cuando inhibimos el hipotálamo, luego de asa corta, en la hipófisis. Y así podemos resumir en cómo es la retrogradación. Independiente que haya de asa larga, asa corta, de asa ultracorta, la idea que ustedes deben tener es que existe retroalimentación negativa. Eso es lo que debemos tener. El incremento de una hormona periférica va a hacer que la hormona liberadora disminuya. Y al revés, una disminución de la hormona liberadora, de la hormona periférica, va a hacer que la hormona liberadora se incremente, ¿no? Por eso se llama retroalimentación negativa. Aquí está la retroalimentación negativa, que les digo, regulada por el eje endocrino. Aquí está la hormona, miren. Este incremento de la hormona o aumento o disminución puede hacer que en una forma inversa, en las hormonas del hipotálamo y las hormonas de la hipófisis, ¿qué es lo que hagan? Disminuyan o aumenten su secreción, ¿no? Entonces, eso se llama retroalimentación negativa regulada por el eje endocrino.
Entonces hay otro tipo de retroalimentación regulada por la respuesta fisiológica. Entonces, por ejemplo, por la respuesta fisiológica, la hormona pasa en el órgano diana, existe su efecto fisiológico, pero por ejemplo acá nos pone la glucemia, ¿no? Entonces, si es que baja la glucosa, digamos hay una hipoglicemia, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a estimular a la glándula endocrina para que secrete, inhiba su secreción, por ejemplo, de la hormona, ¿no? Se inhibe a la glándula endocrina para que secrete la hormona. Entonces, finalmente aquí tenemos la glándula endocrina, secreta la hormona, llega hasta el órgano diana, efecto, y puede disminuir o aumentar así esto, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, hay una retroalimentación negativa. Por ejemplo, el páncreas no tiene retroalimentación del eje, ¿no? Tampoco la paratiroides, ¿no? No hay retroalimentación del eje, ¿ya? Entonces, vemos acá, vamos a ver aquí un cerebro, la anatomía funcional del eje hipotálamo hipofisiario, y tenemos que hablar del hipotálamo, que tiene dos núcleos importantes. Otro de estos núcleos también, pero estos núcleos importantes, ¿no? Que vas a reconocerlo, los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces, de esto, las hormonas más importantes que secretan, que son reconocidos, es la oxitocina, y en el supraóptico es la vasopresina, ¿ya? Vasopresina o ADH. Entonces, estos dos que conocemos, ¿qué son qué? Son, son formadoras de hormonas, ¿no? De hormonas. Son formadoras de hormonas reguladoras, ¿no? De la formación de hormonas por la hipófisis. Pero también como el CRH, TRH, ¿no? Y, pero también van a secretar hormonas como la oxitocina y la vasopresina, que no son hormonas estimulantes, sino son hormonas que van a llegar a la neurohipófisis y van a ser capaces de almacenarse en ese momento y van a estar al tanto de la respuesta hormonal. El núcleo arcuato secreta GnRH, HRH y dopamina, regula la reproducción y el crecimiento. Y el núcleo ventromedial regula la saciedad, la conducta sexual y la termorregulación. Entonces el hipotálamo tiene pues varias funciones de secreción hormonal importantes, ¿no? Entonces son hormonas tirotrópicas, o sea, o trópicas, que significa de que aumentan la secreción, ¿no? Aquí hablemos de la hipófisis. ¿Dónde se encuentra la hipófisis? En la silla turca del hueso esfenoides. Entonces, cuando ustedes han hecho esta anatomía de cráneo, justamente han visto a la silla turca del esfenoides y han visto a la hipófisis. Mide 10 por 13 por 6 y pesa 0,9 gramos. Es pequeñita, ¿no? Los límites superiormente por el quiasma óptico, lateralmente por los senos cavernosos y la base por el seno esfenoidal. ¿Por qué esto es importante? Porque el crecimiento de esta hipófisis puede comprimir al quiasma óptico y el crecimiento puede comprimir a los senos cavernosos. Entonces, por los senos cavernosos, ¿qué es lo que están pasando? Está pasando algunos pares craneales, ¿no? Entonces va a haber compromiso, puede haber compromiso de pares craneales, y así como puede haber compromiso en la visión secundario a compresión del plasma óptico. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Está dividido en dos, la adenohipófisis, la anterior, y la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene un par distal, par tuberal y par intermedia, pero la adenohipófisis esta parte de la glándula que es capaz de formar nuevas hormonas.
En cambio, la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, bueno, que tiene parte nerviosa, está hipoficiario y fundíbulo, solamente está encargado de la de la concentración o del almacenamiento de las hormonas que les estoy hablando, ¿no? Oxitocina, vasopresina. ¿Cómo se comunican la hipófisis con el hipotálamo? Por el tallo hipofisial. Aquí está un sistema porta hipofisiario, porque empieza, digamos, acá, miren, en vascular y termina en vascular. Por eso se llama el sistema porta hipofisiario. ¿Ya? Vemos acá las hormonas hipotalámicas hipofisiarias que estamos hablando. Por ejemplo, la somatostatina, el GHRH, y la hormona que se estimula su producción es el GH, ¿no? El órgano diana, el hígado, la producción de IGF-1, el crecimiento somático, ¿no? El TRH, su incremento del TRH incrementa la producción de SH por la hipófisis, ¿no? O sea, el TRH estimula a la hipófisis secretando TSH. Este TSH estimula la tiroides para la formación de T3 y de T4. CRH estimula a la CTH, ¿no? A la hormona corticotropa. Y este va a estimular a la corteza suprarrenal ¿para qué? Para la producción de cortisol. Pues, ¿qué parte de la corteza? Particularmente la zona fascicular. Entonces, la zona glomerular no hay efecto de la CTH, ¿no? No hay efecto de la CTH. Ahora el otro genera HRH, las hormonas sexuales. Y aquí está, estos generalmente disminuía un poco, pero este estimulaba, ¿no? La dopamina. La dopamina, ¿qué hace? Su disminución estimula la producción de prolactina, ¿no? Entonces, el efecto cuando disminuye hace que se incremente la prolactina, ¿no? Entonces, eh, este es ¿cómo se llama? La historia de la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Aquí la hormona vasopresina y oxitocina no tienen pues un efecto directo en la hormona de la hipófisis, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hace? Que la hipófisis es utilizada como almacén. Aquí miren la neurohipófisis, cómo está funcionando. La hormona del núcleo supraóptico, ¿no? Y el núcleo paraventricular, que van al núcleo supraóptico, va a secretar vasopresina y el núcleo paraventricular va a secretar oxitocina. Entonces tenemos estos dos y ¿qué es lo que van a hacer? Se van a formar y van a ir aquí a almacenarse en la neurohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis se almacena, más no se forma. Es importante algo que ustedes deben saber, ¿no? Se almacena, más no se forma. ¿Ya? Vemos acá, miren cómo está. El hipotálamo, aquí va al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿ya? Y sucede que se almacena nada más. En cambio acá, miren esta estructura, ¿no? El hipotálamo comienza a secretar hormonas y van por la porta y van a llegar a las células de la adenohipófisis, estimulando o disminuyendo pues su secreción. En este caso estimula, no estimula la secreción de las hormonas del lóbulo anterior. Estimula la secreción, o sea, primero estimula la formación y luego la secreción, y estas hormonas van a sus tejidos diarios. Acá tenemos la tipo celular, o como antes se clasificaba, pues se tenían que ver corticotropas, tirotropas, ¿no? ¿Por qué se le dice corticotropa?
porque estimulan, ¿no? Tropa son estímulos. Las hormonas lactotropas estimulan la secreción de prolactina, ¿ya? Las corticotropas y así, ¿no? Miren, el porcentaje total de células secretoras es la que vamos a encontrar mayor cantidad de hormona de crecimiento, ¿no? El TCH5, ¿no? Y esta es una característica, digamos, bastante antigua, pero es válido hasta ahora, ¿no? La coloración de las células, ¿no? La coloración de las células somatotropas y lactotropas son acidófilos, ¿no? Y medio azulados son las corticotropas, tirotropas y gonadotropes, ¿no? Basófilas, oscuros, medio azulados. Entonces, eso es la importancia. Y aquí están, la adenopófisis va a secretar varias hormonas, ¿no? Por ejemplo, la hormona de la tiroides, la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento. Y una de las características de la hormona de crecimiento, que es parte del grupo de las hormonas a las que vamos a conocer como hormonas contrarreguladoras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una hormona contrarreguladora? Significa que en fenómenos de hipoglicemia va a haber una respuesta de incremento de estas hormonas, los que van a promover la gluconeogénesis o la glucogenólisis, ¿no? O sea, formación de glucosa a partir de glucógeno. Y el otro, la gluconeogénesis, es que también es formar glucosa a partir de otra molécula, ¿no? Por ejemplo, las proteínas y ácidos grasos. Es más dificultoso, pero este procedimiento se hace, ¿no? Entonces están dentro de las hormonas contrarreguladoras. Ahora, las hormonas contrarreguladoras, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser la hormona de crecimiento, después también la hormona de crecimiento, también tenemos ¿cómo se llama? Al cortisol, después también tenemos a la médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal, porque es el cortisol como respuesta. Y también tenemos el mismo páncreas, ¿no? El mismo páncreas actúa como una hormona contrarreguladora, porque cuando tenemos hipoglicemia, que es lo que se activa, la glucogénesis o la gluconeogénesis. Entonces aquí está este CTH, eleva la glucosa sanguínea, este paciente, por eso cuando hay incremento de la hormona de crecimiento, pues dentro de sus características es hacer una diabetes secundaria. La corticotropina estimula la CTH y este ACTH estimula el cortisol, ¿no? No, entonces, perdón, a la corteza suprarrenal y esta corteza, pues, que es lo que hace, secreta cortisol, ¿no? Aquí está también la hormona prolactina y ahora hay el capítulo, vamos a hablar de prolactinoma, ¿no? La neurohipófisis, miren, la neurohipófisis, este efecto tiene un efecto directo, ¿no? Cuando hay un consumo bajo de agua, o sea, el paciente está deshidratado, la osmolaridad va a aumentar. Hay osmorreceptores del hipotálamo que están sensando la osmolaridad y estos así van a producir, si aumenta la osmolaridad, van a estimular a que la hipófisis, a, a que se produzca en la neurohipófisis hormona antidiurética, hormona, oxitocina, vasopresina, en este caso vasopresina, y se almacene en la hipófisis posterior. Y es de acá que de lo que se almacenaba en la hipófisis posterior eh, va a aumentar el ADH o va a disminuir el ADH, ¿no? Entonces, la osmolaridad hace pues que se permita la formación de ADH
y se permita la liberación de ADH del almacén en la neurohipófisis, ¿no? Y finalmente, este ADH, por ejemplo, si está incrementado el ADH, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar al riñón y va a producir reabsorción de agua, ¿no? Entonces, como la osmolaridad está incrementada y tenemos esta reabsorción de agua, pues, ¿qué va a suceder? Va a disminuir o se va a diluir el, este, en la sangre, ¿no? Entonces acá ahora vamos a ver algunos trastornos hipofisarios e hipotalámicos. Entonces, ¿por qué es importante la primera parte? La primera parte es importante porque nos va a permitir tener una visión general de qué, del fenómeno de, de diálisis, ¿no? Perdón, de alteraciones hipotalámicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos trastornos hipofisarios e hipotalámicos. Entonces, ¿por qué vienen? Si es que hay alguna alteración, una variedad o algo que esté sucediendo en estas hormonas, ¿cuál es el motivo de consulta frecuente en los que nos haría sospechar que hay alguna lesión ahí? Por ejemplo, la cefalea y alteraciones visuales. Entonces, la cefalea no es una cefalea, pues, digamos, patognomonia, ¿no? Que duele la frente, ¿no? Sino es una cefalea de tipo global, a veces retroorbitaria, ¿no? Pero retroorbitaria, pero viene acompañada de alteraciones en la visión, ¿no? Entonces, el paciente puede venir diciendo que tengo alteraciones en el panorama, yo no veo mis dos costados, por eso se llama hemianopsia bitemporal, o sea, en mis campos temporales, ¿no? Y voy ya pensando en que esto puede ser por anatomía. Por anatomía puedo decir que lo que me está contando es porque ha habido un compromiso en el quiasma óptico, ¿no? Entonces el crecimiento tumoral ha hecho efecto de masa y comenzó la cefalea y se comenzó a comprimir al quiasma óptico. Entonces, como se comprime el quiasma óptico, ¿qué es lo que producimos? Una hemianopsia periférica bitemporal, ¿no? Entonces, así, si nos vamos dando cuenta. Ahora, motivo de consulta también, el paciente puede venir con la poliuria, polidipsia, ¿no? Pero es una poliuria demasiado intensa, ¿no? Es una poliuria muy persistente, no es la poliuria, polidipsia, polifagia de una diabetes, ¿no? Es una poliuria, pues, bastante marcada, ¿no? 4 litros y medio, ¿no? Y obviamente el paciente va a tener que tener sed, ¿no? Sí. Y por lo que es ¿cómo se llama esto? Va a haber una suerte de deshidratación y secundariamente, ¿ok? Va a haber un incremento del sodio, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, incremento del sodio y esto se va a llamar diabetes insípida, ¿no? Entonces, ahora esta poliuria y esta polidipsia, podemos pensar, pues, si hay hipernatremia con poliuria, podríamos pensar en diabetes insípida, pero, digamos, tenemos que poner siempre como diagnóstico diferencial a la diabetes mellitus como tal. Y el otro, tenemos que poner como diagnóstico diferencial también a polidipsia psicógena. ¿Qué cosa es la polidipsia psicógena? Es aquella polidipsia, o sea, que el paciente comienza a tomar agua, 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 ¿no? Entonces, eso tampoco es, ¿no? No es, digamos, no es normal, pues, que cada vez que esté andando con 3 litros de agua y que esté tomando y tomando eso, ¿no? Es una polidipsia psicógena, ¿no?
Otro motivo de consulta son los cambios de los sistemas endocrinos como tal, ¿no? Por ejemplo, variaciones en el peso, ¿no? Variaciones en el peso, las irregularidades menstruales, por ejemplo, que tienen polimenorrea, ¿no? Otra de ley es la disfunción eréctil, la galactorrea, por ejemplo, ¿no? La galactorrea, el paciente puede venir, pues, en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que es donde más fácil podemos hablar. Y dice que, bueno, tengo secreción de mama, ¿no? Uno le pregunta a usted, ¿es puérpera? Entonces le va a decir, no. Entonces, eso te hace pensar de que puede haber un exceso de secreción por algún motivo de prolactina, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos por ese lado, ¿no? El paciente viene y nosotros vamos pensando. También viene, por ejemplo, en síntomas de acromegalia, así curioso, que los pacientes se dan cuenta, no es porque, digamos, ha habido cambios, ¿no? Entonces los que viven con esta persona no han notado esos cambios, digamos, en la región facial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de las manos. Entonces, se han normalizado las cosas, pero que resulta que el paciente viene y dice, doctor, ¿sabes qué? Parece que los pies me han crecido porque no entra el zapato, ¿no? Entonces, no entra el zapato y ahí se van a dar cuenta de que pues, realmente él tiene algunas características de acromegalia, ¿no? Entonces hay otros síntomas que también podemos ver, que son los síntomas asociados a lo que vamos a conocer como signos de insuficiencia hipofisiaria, ¿no? A esto le vamos a llamar panhipopituitarismo. O sea, ¿qué pasa por algún motivo o porque, digamos, ha habido una apoplejía, o sea, un infarto de hipófisis, se comience a disminuir la secreción o desaparece la secreción de todas las hormonas de la hipófisis? ¿Y en qué va a resultar? Pues obviamente si no hay TSH, no va a estimularse a la tiroides, va a haber un hipotiroidismo y también si no disminuye ese TSH va a ser también un hipocortisolismo, ¿no? Entonces una insuficiencia suprema. Todo el paciente va a venir pues aletargado, puede venir con trastornos hidroelectrolíticos y va a resultar de que este paciente tiene un panhipopituitarismo. Entonces, también debemos de recordar que el tipo de lesión nos va a cambiar, ¿no? ¿No? Si es digamos, es una lesión extensa, va a producir pues panhipopituitarismo, ¿no? Puede producir hipopituitarismo de una sola hormona también, ¿no? Astenia y fatiga crónica, esto es una presentación muy ambigua, presentación inespecífica, pero en el panhipopituitarismo, porque hay una disminución de la secreción de las hormonas tiroideas, puede condicionar a que presente astenia. La anamnesis dirigida siempre explorar cronología de síntomas, ¿no? Cómo se han presentado, desde cuándo se han presentado, se asocia a algún medicamento, se asocia a alguna situación. Entonces puede decir, sabe doctor, yo he tenido un accidente de tránsito y me he golpeado la cabeza, ¿no? Me golpeé la cabeza, bueno, estuve bien, tuve un hematoma y el hematoma se ha absorbido, pero yo estoy empezando a orinar mucho, ¿no? Orino, 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 orino. Entonces, ese antecedente de traumatismo craneoencefálico ya te puede hacer pensar de que lo que está presentando el paciente es que una diabetes insípida. Por eso antecedente de traumatismo y antecedentes de cirugía transesfenoidal. Entonces, a veces, muchas veces, no, el médico no creo que se olvide de decirle al paciente
que le va a sacar o le va a retirar, porque si hay un tumor hipofisiario, lo que va a hacer va a retirar la hipófisis, ¿no? Por la nariz ingresan, ahí es por la cripta transfemoral, entonces ingresan y retiran el tumor hipofisario, ¿no? Entonces, una vez que le retires el tumor hipoficiario, ya pues ya no hay hipófisis y no hay forma de que se comience a secretar, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber signos y síntomas asociados a hipopituitarismo, ¿no? Entonces, en este caso, radioterapia craneal también y embarazo reciente, ¿no? Ahora, ¿por qué el embarazo reciente? Porque cuando hay en algunas damas, cuando dan a luz hay una pérdida eh, incrementada de la sangre en el parto y puede condicionar a una apoplejía, o sea, a un infarto cerebral, ¿no? A lo que vamos a conocer como síndrome de Schiff, ¿no? Ahora también el tratamiento con glucocorticoides o dopamina, dependiendo, ¿no? Por eso es que tenemos que tomar en cuenta todos estos tipos de presentaciones y hacer una anamnesis dirigida, ¿no? Si viene el paciente con que no, porque no puedo meter mis pies al zapato o me duele, ya vamos haciendo una anamnesis dirigida, ¿ya? Entonces, preguntar siempre, cambios en la talla de guante o calzado, ¿ves? ¿No? Entonces, ahí dirían, si es que de pasado tengo 40 años y he pasado de 37 a 39, por ejemplo, ¿no? Entonces, raro, galactorrea espontánea está asociado a prolactina, por ejemplo, amenorrea secundaria, trastornos de FSH, LH, a pérdida de corporal y cambios en la libido, también pueden preguntar, ¿no? O sea, son cambios hormonales sexuales, ¿no? Signos de alarma, la pérdida de la visión aguda, esto puede darse en la apoplejía, por ejemplo, una pérdida visual aguda, ¿no? Y lo otro es la cefalea centroena, ¿no? O sea, que la cefalea se haga más intensa, 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 ¿no? Que puede comprimir, que puede iniciar o presentar compresión del, digamos, de- de- del centro respiratorio o del centro cardiovascular, ¿no? Entonces, la hipertensión endocraniana, entonces es una complicación bastante frecuente que se puede ver si es que no lo detectamos a tiempo, ¿no? Fiebre, déficit neurológico focal, y lo que les decía, sugieren una apoplejía hipofisial, ¿ya? O también llamado síndrome de silla turca vacía secundaria. No, porque no es que no haya nacido, sino ha desaparecido secundario a la isquemia. Como les decía, otro de los que siempre vamos al paciente nos va a decir es la cefalea, ¿no? Pero ¿cómo es la cefalea de origen hipofisario? Cefalea de origen hipoficiario, digamos, se puede presentar, dice aquí, aún en ausencia de expansión supracelular. O sea, ¿de qué? Porque está ejerciendo efecto de masa sin destruir a la base de la hipófisis, ¿no? Su mecanismo varía, puede ser tracción, activación de receptores de serotonina, efectos directos de algunas hormonas. ¿Y por qué se caracteriza? Porque les decía, si es en algunos pacientes puede ser muy inespecífico, nada de específico, y puede ser frontal o retroorbital. Sorda, continua, ¿ve? O sea, no hay algo que nos diga. Generalmente, por ejemplo, los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales, como las hemorragias subaracnoideas, ¿qué es cómo se presentan? Se presentan como cefalea de forma brusca.
una cefalea de forma brusca, intensa, acompañada, por ejemplo, de vómitos abruptos, ¿no? Entonces, un vómito explosivo con una cefalea intensa. Allí te puede hacer pensar en una hemorragia subaracnoidea o en su defecto en un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, y esta es hipertensión endocraneana, ¿no? ¿No? Ahora el otro no responde bien a analgésicos habituales, eso como no, o sea, no vas a dar un diclofenaco y no te va a ir bien, ¿no? El señal de alerta, y si es que el paciente tiene una migraña, una cefalea crónica, algo que no, digamos, no es que llama la atención y cambia, ¿no? Cambia, digamos, en forma aguda. Y en esto, a descartar apoplejía hipoxiaria, por ejemplo, o expansión aguda, ¿no? En caso, por ejemplo, de una gestante da a luz, en la luz hace una hemorragia uterina de posparto y, curiosamente, hay una apoplejía hipofisiaria. Ya es una cefalea, es agudo y que se presenta en estas situaciones. Se llama el síndrome de Sheehan. Vamos a ver ahora el síndrome del efecto de masa. Entonces, es un síndrome hipotálamo hipofisiario, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Justamente va a producir un efecto de masa, ¿no? Eh, digamos, los adenomas hipofisiarios son los más frecuentes, ¿no? Los adenomas, o sea, de glándulas, son los más frecuentes. Y dentro de los adenomas hipofisiarios, el más frecuente es el prolactinoma. Entonces, puede haber también un craneofaringioma, un meningioma, un quiste de y metástasis, ¿no? Entonces, cualquiera de todos estos pueden generar el síndrome de efecto de masa. ¿De qué depende esta sintomatología? Va a depender de el volumen de la lesión. Si digamos el volumen de la lesión es pequeño, pues obviamente no hay mucho efecto de masa, podría haber cefalea no muy intensa y no estaríamos frente a una hipertensión endocraniana. No, si es más grande, sí, ¿no? El otro, a la velocidad de crecimiento y la dirección o expansión determinan el espectro clínico. ¿Por qué la dirección? Porque si se direccionan, por ejemplo, en los tumores hipofisarios, si es que crece en dirección al quiasma óptico, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una hemianopsia bitemporal, ¿no? Porque justo es el quiasma óptico donde se decusan los nervios, ¿ya? Ahora, este efecto de masa más lo producen a los que vamos a conocer como macroadenomas. Macroadenomas. Eh, Entonces, ¿por qué? ¿Y a qué se llaman? ¿Por qué se conocen? Entonces, los adenomas son los más comunes, seguido. Entonces, si hay un adenoma, hay un macroadenoma y un microadenoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de corte? 10 milímetros, ¿no? Si es mayor a 10 milímetros, se va a llamar macroadenoma, ¿no? Y si es menor a 10 milímetros, esa masa que va a ser, se va a llamar microadenoma. Los macroadenomas son los que dan mayor cantidad de sintomatología y los microadenomas no dan, digamos, comúnmente síntomas, ¿no? Entonces aquí tenemos a los tumores celares, o sea, los tumores que estamos hablando, que son aquellos que pueden producir el síndrome de crecimiento, el síndrome expansivo, ¿no? Que está acá atrás, el síndrome de efecto de masa. El principal son los adenomas pituitarios, ¿no? Más que el cranioinfioma, meningioma y todo eso. Entonces, el adenoma pituitario y el adenoma pituitario
es adenoma de la glándula pituitaria. ¿Cuál es el más común que puede producirse en forma de macroadenoma? Es la, eh, el- la prolactina o el prolactinoma, ¿ya? El prolactinoma. Entonces tenemos acá el adenoma hipofisiario y este adenoma hipofisiario puede producir ser hiposecretor o hipersecretor, ¿no? Adenoma hipofisiario puede ser hiposecreción o hipersecreción. Aquí, por ejemplo, tenemos un adenoma hipofisiario, una masa tumoral hipofisiaria, y donde se está viendo, esta es una resonancia, y ¿qué es lo que está acá? Pues esta es la base del esfenoide, ¿no? Mira cómo va creciendo, y como tenemos de vecindad al quiasma óptico, lo primero que hace esto es comprimir al quiasma óptico, ¿no? Miren, acá es una resonancia magnética de un tumor hipofisario. Entonces, como crece este tumor, ¿qué es lo que va a haber? No solo hay cefalea, sino también va a comprimir el quiasma óptico. Esa compresión del quiasma óptico va a producir alteraciones del campo visual, produciendo que perdamos la visión, digamos, periférica, ¿no? Por eso se llama hemianopsia bitemporal. Entonces nos quedamos con una visión central nada más, ¿no? Entonces nosotros le podemos hacer el examen al paciente y nos damos cuenta que esto está sucediendo, ¿no? Ya, o sea, una campimetría que dice. Por eso aquí dice la compresión del quiasma óptico produce pérdida del campo visual temporal bilateral. Es el hallazgo más patognomónica de los macroadenomas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una campimetría. Podemos encontrar varias cosas, ¿no? Escotoma central, compresión de quiasma posterior, hemianopsia unilateral, cuadrantonopsia, visión de túnel, ¿no? Pero esto ya se observa de acuerdo a la clínica que está presentando el paciente y se realiza la evaluación, ¿no? Entonces tenemos ya dos cosas que podría venir, ¿no? Macroadenoma hipofisario y a su vez, que producir alteraciones en el campo visual. Aquí está, miren, los defectos visuales y lo que les decía, acá la compresión del quiasma óptico, acá, que es lo que va a pasar, se comprime y en las dos regiones laterales que ve el quiasma, o sea, de la decusación, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una hemianopsia bitemporal. Entonces, cuando ustedes hacen el estudio de la hemianopsia bitemporal, hacen una campimetría y resulta que van a encontrar que el paciente no tiene visión periférica, ¿no? No, entonces por eso dice que el adenoma hipofisiario al crecer en dirección supracelular comprime el quiasma óptico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más común en hemianopsia bitemporal? Es la pérdida de la visión periférica bilateral. Obviamente ese inicio es insidioso porque mientras va creciendo, el tumor va comprimiendo progresivamente. Diagnóstico, una campimetría, ¿ya? Y cuando lo retiran puede ser reversible, ¿no? Aquí está, miren, acá, bitemporal, por eso se llama hemianopsia bitemporal. Entonces, la correlación anatómica en el déficit visual, si queremos hablar, mira, cuando ya está comprimido todo el quiasma óptico, hay una epilepsia bitemporal clásica, ¿no? Puede estar comprimido solo el quiasma posterior. Dice ceguera central o bitemporal con preservación periférica. También puede ser, ¿no? Ahora, digamos, no siempre tenemos que estar a la espera de que pueda hacerles, digamos, alteraciones en los campos visuales temporales nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que espero, eso es lo que busco, y si no hay, no es eso, ¿no? Entonces hay que preguntar qué alteración visual tiene.
Si es que está afectada la cintía óptica, por ejemplo, hay una hemianopsia homónima contralateral. No es bien curioso, no es común, no es común, pero podría presentarse. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los síntomas van a estar en relación para el extremo donde se está comprimiendo la estructura, ¿no? Ahora el otro, como hemos dicho, también parte de lo que es este espacio hipofisiario es el seno cavernoso. ¿Ve? El seno cavernoso. Entonces, cuando hay una compresión del seno cavernoso, un compromiso del seno cavernoso, ¿qué es lo que va a haber? Una diplopia por parálisis de pares del tercero, cuarto y sexto par craneal. Una diplopia, ¿no? O sea, veo doble, veo doble, ¿no? Es porque uno de los dos está, pues, digamos, comprometido en su ubicación, ¿no? Entonces, por eso veo doble, diplopia. Ahora, entonces aquí en los síndromes seno-cavernoso hay afectación de los pares craneales. Porque como ustedes saben, una vez que sale de la protuberancia o del bulbo, muchos pares craneales tienen que llegar hacia, hacia los ojos, ¿no? Que pasando el seno cavernoso. Tercero, cuarto y sexto par craneal. Entonces, el tercero, ustedes saben que es el motor ocular común. Puede haber midriasis, diplopia. El cuarto puede haber pues, la diplopia vertical, inclinación cefálica. Y el 6, entonces el 6 es el motor ocular externo, ¿no? Entonces hay una diplopia horizontal y estrabismo convergente. Entonces, ¿qué significa? Que el estrabismo convergente es que los ojitos están mirando hacia nuestra nariz, ¿no? Por eso se llama estrabismo convergente, ¿ya? Ya, un segundito, por favor, un segundito, un segundo. Un segundo, ¿listo? ¿Me escuchan ahora otra vez? Sí, doctor, sí se escucha. Hay una hiperfunción hipofisiaria, ¿no? Es un síndrome de hiperfunción hipofisiaria, o sea que la glándula hipófisis o la glándula hipotalámica comienzan a secretar en exceso hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el más común es el prolactino. Dentro de los síndromes hipofisiarios con secreción incrementada, con efecto de masa, es el prolactino. Es el más común. Entonces, el más común, ¿no? Entonces puede crecer, producirles unas alteraciones visuales, puede producirles cefalea y obviamente que le va a producir galactorrea también, ¿no? Entonces, el más común y les va a venir con qué?
con galactorrea. Entonces puede venir una mujer en edad fértil, por ejemplo, no, y decir, pues, tengo secreción láctea, ¿no? Entonces, ¿qué es muy curioso? Entonces le preguntan, ¿usted está puérpera? No, le va a decir. La cefalea, ya les he dicho, que puede ser retroocular, pero siempre puede ser pues, leve hasta moderada o en ocasiones hasta severa. Entonces, ¿qué podamos hacer? Vamos a asociarlo a otros síntomas también, ¿no? Ya les dije de los trastornos visuales, el más común es la mianopsia bitemporal, la más común la mianopsia bitemporal, y el agrandamiento celular, que nosotros sospecháramos, pudiéramos pedir una radiografía nada más, ¿no? Como antes hacíamos, pero ahora ya se pide resonancias, ¿no? Con las resonancias definimos mejor la presencia del prolactinoma. Aquí está el prolactinoma, representa el 40-50% de todos los adenomas hipoficiarios, por eso es el más común. Y cuando sospecho, cuando hay la triada clásica, ¿no? Amenorrea, galactorrea e infertilidad en mujeres, ¿no? Y en hombres, ginecomastia, ¿no? Y galactorrea en varones, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir sospechando de cuando hay prolactinoma, ¿ya? Y la galactorrea también está en varones, ¿no? Varones y mujeres que podrían presentar galactorrea. Entonces, ¿qué pueden decir? Paciente que viene con cefalea, ¿no? De regular intensidad, acompañado de alteraciones en la visión, ¿no? Alteraciones en la visión, nada más, y que al examen le encuentran pues, una hemianopsia bitemporal y nota además que es secreción láctea, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden inducir, ponen un síndrome de hiperfunción, de hipersecreción hipoficiaria, probable prolactinoma. ¿Ya ves? Ya, entonces, ahí vamos, ¿no? La prolactina más de 200 identifica un adenoma lactotrópico, ¿no? Y si es que pedimos un IGF-1, y se va a asociar un prolactinoma con una acromegalia. No es lo frecuente, pero puede pasar. Ahora, lo otro es que estos adenomas hipoficiarios, si bien es cierto, como les digo, el prolactinoma es el más común. Aquí en este caso, por ejemplo, también adicional incremento del IGF-1 y ya puedo pensar en acromegalia, ¿no? Entonces, la otra dice la excreción elevada de cortisol en orina de 24 horas asociada con una concentración alta normal de corticotropina y puede ser un adenoma corticotropo, ¿no? Entonces, a esto con un incremento de ACTH y un aumento de ACTH y un aumento de cortisol, por ejemplo, lo normal sería que si el cortisol aumenta, disminuye el ACTH, ¿no? Pero en este caso hay un incremento de ACTH, no necesariamente un macroadenoma, esto se presenta más como un microadenoma. Ya esto lo vamos a llamar enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces, cuando la lesión es secundaria, o sea, hipófisis, se llama enfermedad de Cushing. Ahora, si encuentro, por ejemplo, el TSH elevado con T4 elevado, ya estoy hablando de, digamos, de un adenoma tirotrópico, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a presentar? Como si fuera un síndrome de hipertiroidismo. Síndrome de hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, la hipersecreción podemos encontrar, como dice ahí, prolactina más de 200, ¿no? El IGF-1 sérico elevado, entonces hablamos de acromegalia. Cortisol siempre se mide en orina de 24 horas, no se mide el cortisol basal de la mañana, es mejor medir el cortisol libre en orina. Y
el TSH, ¿no? ¿Para qué? Para identificar, ¿qué? Para identificar lesiones secundarias, ¿no? Entonces, cuando la lesión es primaria, es que estamos hablando que la lesión es, por ejemplo, en la glándula tiroides, ¿no? Si la lesión es secundaria, ya estamos hablando que la lesión es en la hipófisis. Y si hablamos de una lesión terciaria, ¿no? Por ejemplo, si decimos un hipotiroidismo primario, es que el problema es en la glándula tiroides, ¿no? Es un hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo secundario, que mi problema está en, ¿dónde? En la hipófisis, ¿no? En la hipófisis. Y el hipotiroidismo terciario, ya hablaríamos que mi problema va a estar en el hipotálamo. Ya, eso tengan en cuenta bastante ustedes al momento de evaluar sus exámenes auxiliares. ¿Ya listo? Entonces, pasamos acá a las insuficiencias hipoficiales. Las insuficiencias hipoficiales están marcados dentro de lo que es el panhipopituitarismo. ¿Qué significa panhipopituitarismo? Significa que la lesión que se ha producido en la hipófisis ha hecho de que no se produzca ningún tipo de glándula trófica, ¿no? O sea, ninguna de todas estas glándulas, que es lo que ha pasado, no se ha disminuido su secreción, ¿no? Entonces, ¿qué va a resultar? Que la clínica, obviamente, es de la disminución de todo esto, ¿no? O sea, hay clínica de hipotiroidismo, y en este caso diríamos que es un hipotiroidismo secundario, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay enfermedades hipotalámicas, ¿no? Para que produzcan panhipopituitarismo, y las enfermedades propias de la hipófisis, ¿no? Como en este caso, lesiones de masa, como los adenomas. La otra, la cirugía. Esto es bien común también, ¿no? Los que son de corte quirúrgico. Por ejemplo, anteriormente han tenido digamos, un adenoma hipoficiario, un prolactinoma, y han entrado a sala de operaciones y han retirado todo, pues, toda la hipófisis, ¿no? Como han retirado toda la hipófisis, obviamente que el paciente quedó con insuficiencia, eh, de hormonas secretadas por la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, ¿y esto qué ha condicionado? Esto ha condicionado a manifestaciones clínicas propias de cada, ¿cómo se llama? Propias de cada órgano, y en conjunto constituyen, pues, el panhipopituitarismo, ¿no? Entonces, vamos, siguiente. El hipopituitarismo, no sé, aquí dice esto, le da un concepto diferente. Por ejemplo, nos dice: el hipopituitarismo se define como la insuficiencia de una o más hormonas adenohipofisiarias. Pero el panhipopituitarismo, cuando hablamos ya nos implica no solo de uno o dos, ¿no? Ya nos implica del pan, o sea, de todas las hormonas adenohipofisiarias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primero que se puede perder, la hormona de crecimiento, luego el FSH, el TSH, la CTH, y podemos encontrar como etiología del hipopituitarismo a los adenomas, ¿no? Los adenomas es el más común también para hipopituitarismo.
destruye el tejido hipofisiario por el tumor. La otra es la presencia de cirugía, ¿no? Por un adenoma, que es lo que hemos hecho, hemos retirado la glándula hipófisis y secundariamente hecho pues un paño pituitarismo, ¿no? También hay en la sesión de radioterapia por alguna tumoración cerebral de otro motivo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos, digamos, alterado la hipófisis, ¿no? Entonces vemos acá el Sheehan. El Sheehan es la que le dice la apoplejía, la necrosis química postparto, la hemorragia severa. Hay unas causas ya muy de misceláneas, las sarcocitosis, hipofisitis autoinmune, muy, muy poco común. La presentación del panhipopituitarismo se puede considerar como la presión de la defensa mezclada. Y que les dije que la presentación clínica puede variar dependiendo de qué, de la rapidez con la que una enfermedad afecta a las células de la pituitaria anterior, la gravedad de la deficiencia hormonal, cada tipo, ¿no? Por ejemplo, si disminuye mayor cantidad de TSH, ya va a haber menor cantidad de hormonas tiroideas, ¿no? El número de deficiencia de hormonas, y aquí lo vemos mejor, ¿no? La velocidad de instalación, ¿por qué depende de eso? Porque va a condicionar la presentación aguda, por ejemplo, en el caso de apoplejía, ¿no? La paciente viene con una historia de hemorragia postparto y después va comenzando a presentar letargo, alteraciones electrolíticas, todo esto. ¿Y qué me puede hacer pensar en que está haciendo una insuficiencia hipofisiaria, ¿no? Si la velocidad de instalación es crónica, por ejemplo, pensaríamos en que hay un adenoma de lento crecimiento o algún otro tumor que no sea adenoma, un craneofaringioma, ya estaríamos al tanto de esto, ¿no? El otro es la gravedad del déficit parciales, pueden ser subclínicos, ¿no? Esto, ¿no? La gravedad o la profundidad del déficit, ¿no? Si no hay mucho, entonces puede ser subclínico, no puede, o sea, digamos, solo observable en el laboratorio. El número, el PAN, afecta a todos los ejes y en algunas, como hipopituitarismo como solito, puede afectar a uno o a dos estirpes, ¿no? Dentro de la deficiencia de corticotropina, la CTH, hay una característica, no va a haber hiperpigmentación, ¿no? Porque no se está produciendo ACTH, ¿no? Y esta disminución de la ACTH no disminuye la producción de cortisol. Entonces, si el cortisol disminuye, debería pues el ACTH aumentar, pero acá el problema no es un adenoma suprarrenal, exceso de producción de cortisol, sino el problema es que la glándula hipófisis no me está produciendo ACTH. Otra de las cosas, la deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides, el TSH. Un paciente puede venir, digamos, en letargo, aumentada de peso, intolerancia al frío, deficiencia de FSH, ¿no? Hipogonadismo hipogonadotrópico, puede haber alteraciones en qué? En la menstruación, ¿no? Deficiencia de hormona de crecimiento también, digamos, que puede causarle hipopituitarismo. Hay una disminución de la densidad mineral, dislipidemia, hay función psicológica deteriorada. Pues entonces, esto, por eso le decía, pero predomina el panhipopituitarismo, predomina una de las células sobre los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas, digamos, bajan 5 puntos, sino hay algunas que pueden bajar alguien más, y va a predominar la característica, digamos, de disminución glandular en estas personas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la deficiencia hormonal de ACTH, ¿no? Si es aguda, fatiga, debilidad, mareo, como en la enfermedad de Addison, dicen, parecido, y no hay hiperpigmentación, hipercalemia, ¿no? ACTH crónica, cuando es una presentación crónica de la hipofunción de ACTH, ¿ya?
Y vemos pues mialgias, artralgias, todos, ¿no? Y así vamos a ver en cada uno de ellos, cada síntoma. La apoplejía hipofisiaria, esto ya les dije, es apoplejía, es infarto de la hipófisis, y después de que generalmente después de un parto, ¿no? Un parto con hemorragia uterina postparto, ¿no? Entonces se le considera como una emergencia endocrinológica, ¿no? Puede haber cefalea, diplopía, alteraciones del nivel de conciencia. ¿Y qué es lo que tenemos que darle? Tenemos que darle, por ejemplo, aquí el que más rápido se altera es el cortisol, ¿no? El más se altera es el cortisol. El cortisol, ¿qué es lo que el cortisol, qué es lo que produce? Cortisol, ¿no? Entonces, si no hay cortisol, va a haber pues una disminución de la glicemia, va a haber hiponatremia, va a haber hipotensión, va a haber todo esto. Y en el contexto de una puérpera, tendríamos que precisarle un Shiga. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar hidrocortisona endovenoso. Ya, entonces hidrocortisona endovenoso, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que estamos dando 50-50. ¿Qué significa 50-50? Que la mitad le estoy dejando, la mitad, o sea, la hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoides y glucocorticoides. Entonces, ese efecto es 50%, 50%. La insuficiencia corticotropina, déficit de ACTH. Entonces, si no hay ACTH, no hay cortisol. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y no hay hiperpigmentación. Tampoco hay hipercalemia. Entonces, el déficit de cortisol, entonces ahí decíamos, si hay déficit de cortisol, deberíamos de encontrar el ACTH elevado, pero que resulta que aquí el ACTH está disminuido y el cortisol está disminuido. Por lo tanto, mi problema es secundario, ¿ya? Ahora, no se va a alterar la aldosterona porque no depende del eje del ACTH, ¿no? Entonces aquí tenemos un déficit de ACTH, ¿ya? Eso es la insuficiencia cortical. Entonces, ¿cómo se presentan? A veces se presentan como lesiones microvasculares, o sea, microadenomas, ¿no? Puede haber astenia, náusea, vómito, dolor abdominal, la hipoglicemia, hipotensión, pero no hay hiperpigmentación, que eso es lo que vamos a aprender en el Addison. Y en el Addison se ve, pues, hiperpigmentación. Ya, la crisis suprarrenal puede ser fatal, eso definitivamente, y la respuesta que debemos de tener es siempre la hidrocortisona. La insuficiencia tirotrópica, o sea, que me dice que la glándula hipófisis no está produciendo TSH, y al no producir TSH, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disminuir la formación de hormonas tiroideas por la tiroides, ¿no? Entonces, a esto se llama un hipotiroidismo secundario, porque hay problema donde es en la glándula hipófisis, ¿ya? Ahí dice algo claro, no debe interpretarse la TSH de forma aislada, ¿no? Y la clínica, obviamente, la clínica clásica de hipotiroidismo, ¿no? Intolerancia oral, fatiga, edema de miembros inferiores bilateral, radicálico, voz grave, reflejos disminuidos. El diagnóstico obviamente tiene que salir del TSH bajo y el T4 libre bajo, ¿no? Entonces, para decir que esto es primario. Y el TRH sí va a salir elevado, el TRH. Tratamiento levotiroxina. Ahora veamos algo de la acromegalia.
ustedes han visto, esto es un síndrome de hiperfunción, más bien, ya no es de hipofunción. Y en la acromegalia hay un exceso de secreción de hormona de crecimiento. No es frecuente, ¿no? Pero se puede ver entre 40 y 50 años. Y un muñequito que representa un acromegálico es Shep, ¿no? Que está representada en este señor, ¿no? Bien parecido. ¿Y cómo se produce la acromegalia? La acromegalia se va a producir porque hay un adenoma hipoficiario, puede ser microadenoma, la mayor parte son microadenomas, no son macroadenomas, que va a producir exceso de hormona de crecimiento. En el hígado se va a estimular también el incremento del IGF-1 circulante y se van a producir efectos periféricos, ¿no? Y estos efectos periféricos son la organomegalia, ¿no? La organomegalia, ¿no? Va creciendo también ustedes lo ven en la mano, en la palma de la mano, ven cómo crece y es pues gordo y grande, ¿no? La cara también se hace más ancha. Hay alteraciones en la oclusión, o sea, ya no cierra bien la boca como antes, ¿no? Y más o menos, pero lo malo es que a veces como familiares ¿cómo se llama eso? Nos normalizamos, ¿no? No, sí, su cara es así, que no sé, no nos damos cuenta, ¿no? Hay efectos metabólicos porque puede haber, pues, exceso de glucosa, ¿no? Porque, como ustedes saben, la hormona de crecimiento digamos, participa en los fenómenos de regulación de la glucosa y que puede esto asociarse a resistencia a la insulina también, ¿ve? ¿Listo? Ya acá está. Entonces, la fisiopatología, efectos somáticos, estimulación de crecimiento de muchos tejidos y los efectos metabólicos, ¿no? Resistencia a la insulina. Y vamos a ver quién acá. El 99% de que de encontrar hormona de crecimiento elevada, ¿no? O sea, de acromegalia, es el adenoma secretor de hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La etiología de la acromegalia, mayormente, ya les dije, 99% son del tipo de adenoma hipoficiario y no ¿cómo se llama esto? Puede ser microadenoma o macroadenoma. Ojito, miren, entonces cuando no tenemos el efecto de masa y todo lo que estoy diciendo, ya hay un macroadenoma aquí, o sea, te la juegas y dices, pues esto es una prolactinoma, ¿no? Pero siempre ve los diagnósticos diferenciales que nos harían sospechar de otras patologías como, ¿no? Que sean diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay un incremento de cortisol, incremento del efecto del cortisol, todo, ya pensaríamos en una enfermedad de Cushing, ¿no? Pero porque hemos partido de lo que es un, un macroadenoma, ¿no? Entonces, si partimos del microadenoma, también igualito la secreción, ¿no? Causas infrecuentes, neoplasias, no es necesario verlo. Y el cuadro clínico, por ejemplo, los cambios craneofaciales. Macrognatia, prosnatismo, no, o sea, no cierra la boca, se va hacia adelante, los incisivos se separan y la cara pues adquiere un rostro más grueso, más tosco, ¿no? Aumenta el tamaño de las manos y los pies, por eso dice cambios acros, o sea, dice macrocianos y las manos, ya por eso es acros, ¿no? Aumenta el tamaño de la mano y los pies. Y los pacientes dicen, pues ya no, o sea, mi
mi calzado, ya, no sé, he comprado una talla más y se dan cuenta, pues, que está hinchado, ¿no? Pero, o sea, ni la familia ni ellos a veces se dan cuenta, ¿no? Puede haber síntomas tumorales, ya les he dicho, ¿no? O sea, dependiendo si es un macroadenoma o microadenoma. Si es un macroadenoma, lo más probable que sea, pues, nos dé signos, ¿no? De, como ya les dije, cefalea, este, el quiasma óptico también, que esté comprimido y nos va a dar todos esos signos. La acromegalia es de lenta progresión. Ya le dije, hay macrognatia, el crecimiento de la mandíbula, aumento del tamaño de manos y pies, las características faciales son gruesas, no se vea la impresión de la nariz, los huesos frontales, como Sher, ¿no? Y crece la mandíbula y hay una alteración en lo que es la oclusión, o sea, el cierre de la boca, ¿no? Puede haber presentarse como macroadenoma, generalmente se presenta como microadenoma, pero si es que fuera el caso, obviamente va a haber cefalea, ¿no? Cefalea, diplopia y estas cosas. Miren, aquí está, esto es un paciente acromegálico en el tiempo, uno está joven y el otro está después, pero miren, ¿qué es lo que podemos encontrar? Prognatismo, la mandíbula está prominente, hay macroglosia, o sea, crecimiento de la lengua, y cuando le decimos al paciente que nos enseñe la lengua, vamos a encontrar que en los bordes de la lengua se encuentran secuelas de las mordidas, ¿no? La frente prominente, ¿no? Arcos supradietarios gruesos, nariz ancha, y piel gruesa con surcos marcados, ¿no? Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Más uno cuando lo ve, dices, este señor tiene acromegalia, porque uno ya se ve y ya lo ve grande, ¿no? Entonces, incluso cuando le das la mano, es una mano así gorda y grande, ¿no? ¿No? Entonces, es las manos en la acromegalia. Otro diagnóstico de la acromegalia, parte de la clínica que nos haría sospechar, o sea, la clínica nos hace sospechar, pero que solicitamos el IGF-1 sérico basal, primera prueba de cribado. ¿Ya? Y después hay otra prueba que se llama el test de supresión con glucosa oral. Entonces, si le damos glucosa, razonando a ver la hormona de crecimiento, que es una hormona, exacto. ¿Bien? Es lo que dice una hormona contrarreguladora, ¿no? Entonces, en el contexto de hormona contrarreguladora, va a aumentar la neoglucogénesis, glucogenolínesis, todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos glucosa y medimos los valores de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué debería de suceder? Si le doy glucosa, debería disminuir la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Pero no sucede así. Entonces hay arbitrariamente la hormona de crecimiento crece sin pensar en el efecto de la glucosa, ¿no? Entonces, eso es lo que se da. Entonces, ¿qué le decíamos? Si hay hipoglicemia, hay un aumento de la hormona de crecimiento y lo utilizamos cuando queremos hacer disquisición clínica, ¿no? ¿Ya? Entonces hay otro que es para la acromegalia, la resonancia, ¿no? De hipófisis. Entonces, como yo les digo, la hormona de crecimiento puede ser un microadenoma o un macroadenoma. El diagnóstico es bioquímico y no requiere la presencia de características. No se pueden hacer y resulta que tenemos a la hormona de crecimiento elevada, ¿no? No, y el tumor hipoficiario no se puede visualizar muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay un macroadenoma, hay un microadenoma. ¿Ya? Pues en el diagnóstico. Examen de radiología de acromegalia.
Mira, dice acá, la fotografía de silla turca, hay un doble piso. Y en la tomografía, mira cómo estamos viendo, ¿no? Eso dice que la resonancia es el estándar de referencia para la evaluación anatómica de la acromegalia. Entonces te sale elevado la hormona de crecimiento y rápidamente te preguntas, ¿esto está asociado a un microadenoma o un macroadenoma? Y le sacas una resonancia, ¿no? Es más práctico que una radiografía simple de cráneo. Y ahí finalmente puedes encontrar esta lesión, ¿no? Entonces, una lesión macroadenoma, hipersecretor de hormona de crecimiento. La diabetes insípida central, es una patología en la que generalmente es secundaria a procesos cefálicos, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, pues un tumor, ¿no? U una hemorragia o alguna lesión intracerebral o extracerebral, ¿no? Entonces, eso que nos condiciona a una diabetes insípida. Entonces, la diabetes insípida hay una respuesta bien particular de exceso de secreción de vasopresina, pero no relacionado a qué, no relacionado a la osmolaridad. ¿Ya? No se relaciona con la osmolaridad, simplemente hay una secreción, como si no hubiese un mañana de la hormona vasopresina, ¿no? Entonces, hay una poliuria, ¿no? Poliuria, dice ahí hipotónica porque estás absorbiendo, agua, ¿no? No, aquí no hay, la vez incipient no absorbe, no absorbe electrolitos, agua, ¿no? La osmolaridad urinaria está disminuida y hay polidipsia. Entonces hay poliuria y polidipsia, pero faltaría la polifagia para que pensar en diabetes, ¿no? Pero le hacemos un examen auxiliar y resulta que tiene el sodio por los cielos. Entonces, como tiene el sodio por los cielos, que es más el volumen de la orina, ya por ahí estaríamos entrando en sospecha y el antecedente, por ejemplo, del tumor craneoencefálico, de operación y todo esto, todo, y te hace pensar en diabetes insípida. La etiología diabetes insípida, es idiopática, la más frecuente, pero ojito, siempre tenemos que ver alguna lesión tumoral, sea neoplásica o no neoplásica. ¿Ya? No sé por qué induce a la producción ¿cómo se llama esto? De vasopresina. ¿Ya? Entonces, no hay un mecanismo que te diga por este motivo, ¿no? Entonces, estamos en el contexto de lo que es la poliuria, ¿no? El paciente viene y dice, estoy orinando mucho. Bueno, ustedes van a sacar la anamnesis, todo, y el paciente va a decir, sí, me he caído, me golpeé la cabeza, me han operado de un tumor cerebral, estoy a la espera, no, bla, 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 ¿no? Entonces, esta poliuria puede ser central a la que nosotros estamos dedicados el día de hoy, ¿ya? Entonces, la osmolaridad es baja, miren, todos es baja. Hay el sodio sí está alto normal, ¿no? ¿Por qué? Porque está orinando demasiado, ¿no? Respuesta a desmopresina. Sí, ¿por qué? Porque la desmopresina, en el caso de la diabetes insípida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a, a digamos, a complementar, porque como ya no tengo ACTA, hormona vasopresina, no estoy, ¿qué estoy haciendo? Una insuficiencia
que tenemos acá, ¿no? La diabetes insípida. Entonces, la respuesta a la desmopresina, sí, si es nefrogénico, o sea, mi problema no es que no tenga hormona, digamos, ADH, ¿no? Sino que los receptores de ADH están copados, ¿no? Están copados a pesar de que mi ADH puede estar aumentado, pues estoy haciendo eh, eh, una diabetes insípida de origen nefrogénico, ¿no? Entonces, de nada me vale que darle desmopresina o que la desmopresina es un análogo parecido ¿cómo se llama? A lo natural, que es la vasopresina. Entonces no habría pues motivo, ¿no? No habría motivo, no habría que se eleve, ¿no? Entonces no hay respuesta a la desmopresina, porque mi desmopresina está normal, ¿ya? Entonces la policía primaria tiene otra, ¿no? La policía primaria es el que toma y toma. Aquí dice la copeptina ha sustituido la prueba de restricción hídrica para el diagnóstico diferencial, ¿no? Desde diciembre de 2021. Eso tómenlo en cuenta. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética también está contemplado dentro de lo que es las disnatremias, ¿no? En la secreción de hormona antidiurética hay exceso de hormona antidiurética, en el otro no había hormona antidiurética, aquí hay demasiado, y puede producir retención de agua libre y hacer una hiponatremia hiposmolar euvolémica. ¿Ya? Entonces, y esto es importante porque se va a presentar dentro del contexto de las lesiones en el cráneo o lesiones cerebrales, ¿no? Criterios diagnósticos, IHAT tiene el sodio urinario, la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática, ¿no? Por eso es una hiponatremia hipoosmolar euvolémica. Examen físico, vamos a ver, como ya hemos hecho nuestro recorrido por casi todas las enfermedades del hipotálamo, la hipófisis, hemos hecho anamnesis, cuando sospecharíamos, cuando hay cefalea, todo esto. Y el examen físico ya va a ser dependiendo de lo que vemos, ¿no? Un fenotipo cushinoide, por ejemplo, amigo, si está gordito, ¿no? Entonces puede ser una enfermedad de Cushing, ¿no? Joroba de búfalo, estrías violáceas, fácil equimosis, debilidad muscular. Hay un fenotipo acromegálico, donde ustedes ven, dice, pues mira, ve que tienen las manos gruesas, tienen la cara ancha, ¿no? Entonces ya van sospechando de acromegalia, ¿no? Y signos de hipopituitarismo. Piel seca fría, esos son signos de que le falta hormonas tiroideas, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede haber bradicárdica e hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué hacemos? Valoramos nuestro contexto clínico con nuestro contexto de laboratorio y, nuestro contexto clínico sí lo clasificamos como características de fenotipo, ¿no? Acá que tenemos signos en el escámen son síndrome de prolactinoma y galactorrea, madurez ginecomastia, acromegalia, mira, manos y pies grandes, hiperhidrosis y la macronación era acá, por ejemplo, ¿no? Entonces ya debe, para verlo, ¿no? Interesante. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, hay más que síndrome, es la enfermedad de Cushing, ¿no? En el caso que estamos haciendo hipotálamo hipófisis. Es la enfermedad de Cushing donde vamos a ver estrías rojo-vinosas, joroba de búfalo, plétora facial, ¿no? Y aquí está la diabetes insípida, ¿no? Signo de deshidratación, taquicardia, boca seca y el sodio va a estar muy elevado. Puede presentarse también como un incidentaloma. O sea, estos tumores
pueden presentarse en un examen de rutina de alguna tomografía por algún otro motivo y lo encuentran ahí, pues a tremendo y tamaño adenoma, ¿no? Entonces, por lo cuanto, si es un incidentaloma, o sea que se encuentra incidentalmente, podemos medir el tamaño según la lesión que tenemos y definitivamente hay que hacerle que evaluación hormonal y la campimetría para ver los campos visuales, ¿no? Ya, entonces, el incidentaloma hipoficiario, es el tumor hipoficiario que se encuentra, ¿no? Lo hemos encontrado a pesar que no nos hemos dirigido desde un principio, ¿no? Se llama incidentaloma. ¿Qué exámenes auxiliares podríamos pedir de todos, digamos, o un examen radiológico, por ejemplo, ¿no? Entonces ya les he dicho, la resonancia es el gol estándar para macroadenomas y la resonancia de CIA turca, ¿no? Método de elección para microadenomas porque son bien pequeñitos, ¿no? Los macroadenomas son más fáciles de esto, ¿no? Una tomografía lo va a describir. Pero lo ideal, ¿cuál es lo ideal? Que ustedes tengan los exámenes radiológicos que deberían de ser, ¿no? Craneofaringioma es un tumor benigno de origen epitelial derivado de los restos de la bolsa de Kratzky. Frecuente en niños y adolescentes, igualito, ¿no? Puede comprimir la vía y todo, ¿ya? Adenoma hipoficiario. Aquí vemos, mira, un adenoma hipoficiario bien bonito, ¿no? Pueden ser de dos tipos, microadenoma y macroadenoma. Y microadenoma es menor de 10 milímetros, macroadenoma más de 10 milímetros. Y esto, que sea grande, no significa que sea funcionante, por si acaso. Todo que sea grande puede estar en hipofunción y es pequeñito y ya está en hiperfunción, ¿no? Entonces, no. Primero se hace la valoración clínica, de luego la valoración clínica hacemos exámenes del laboratorio y ya después finalmente exámenes por imágenes. Mira acá, signo del 8, muñeco de nieve. ¿Lo ven o no? Hola, Sí, doctor. bien, ¿Qué Jonas, pasó? yo aquí, mira, más que un sapito, pero miren, ve aquí que es, bueno, mira, ahí en mi pueblo cuando estaba chiquito armaba por ahí con la poca nieve que había, trataba de armar mi muñeco de nieve, mira, ven, aquí ya, Es que nunca he visto nieve, doctor. como que Parecía un Pou, doctor. yo nací a, yo vivía a 4.105 metros sobre el nivel del mar, Jonas, así que sí he visto la nieve, ¿no? Yo he visto estos en Cerro de Pasco, ahí nevaba bastante, pues, ¿no? En tiempo de invierno. Entonces eso es lo que bueno, por eso nunca he hecho un muñeco de nieve, porque no había pues cantidad de nieve, ¿no? Era, digamos, bien rarito, pero había nieve. Entonces, localizaciones, lesión por locación celular y supracelular, microadenomas, macroadenomas, craneofaringiomas, esto digamos como para darnos una orientación hacia dónde y cómo podríamos ir buscando las lesiones y caracterizándolos, ¿no? Aquí, mira, un macroadenoma hipoficiario, te estoy diciendo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Solo estoy describiendo la lesión, más no estoy diciendo que esto es, voy a encontrar hipofunción o hiperfunción. ¿Entienden, no? Entonces aquí digo, es un macroadenoma, pero no hablo de hipofunción ni de hiperfunción, por si acaso, estoy solo escribiendo mi lesión radiológica. Aquí hacen siempre el examen oftalmológico, ya saben por qué, porque hay compromiso de quiasma, de mianopsia, no siempre, pero es lo más común. Perlas clínicas. La TSH no sirve sola en patología hipoficiaria. ¿Por qué? Una TSH normal o baja
hace diagnóstico de un hipotiroidismo secundario, o sea, que no está produciéndose, hay una insuficiencia hipofisial. La hiperprolactinemia no siempre es prolactino, entonces puede ser un macroadenoma no funcionante, sugieren pues efecto del tallo y que eso produzca hiperprolactina, ¿no? Pero no siempre, no, pero lo más común que sí, ¿no? Pero siempre la palabra no siempre, ¿no? No siempre significa que toda la vida va a ser eso, ¿no? Un macroadenoma, todo eso, ¿no? Pues puede ser otra cosa, ¿no? Y el exceso de prolactina puede estar asociado a hipotiroidismo primario, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay hipotiroidismo primario, pues se estimula el TRH y este TRH estimula la producción de prolactina y estimula la producción de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, el paciente puede venir con todos los síntomas de hipotiroidismo y además decir que tiene secreción láctea, ¿no? El efecto de gancho, prolactina muy alta puede medirse como normal en ningún ensayo ante macroadenoma, ¿no? Con prolactina normal. Siempre tratar el cortisol antes que la tiroides. ¿Por qué? Porque las hormonas de la glándula suprarrenal es una hormona, digamos, de la vida, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar a esto, ¿no? La hormona tiroidea y tiene pues mucho, nos da un espacio todavía, ¿no? Nos da un espacio para poder tratar. Bueno, eso es todo. He tratado de hacer una presentación lo más agradable posible y espero que hayan entendido, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cuántos se han dormido? Chequen acá, mira bien, delegada, tú me has dicho de que si la clase es virtual, doctor, le aseguro que van a venir todos los alumnos. Y veo solo 47, incluido yo. Ni la delegada estaba. ¿Cómo yo? 47 En nomás. el tránsito está, doctor. Un accidente, doctor Peña. ¿Qué? Sigue la primera ley. Yo he llegado a las 4 a mi casa, de lo que he salido a la 1:30 del hospital. Parece que ha habido un choque, doctor, ahí los carros no se están moviendo. Se han Otro quedado ahí. choque. Sí, No, doctor. no sé cuando estaba, uy, Dios mío, estaba, pero no pasaba el carro, no pasaba, me quedo dormido, me despertaba, escuchaba mi podcast, nada. Y ahí, o sea, ¿qué hora y la delegada salió a las 5 y no llega a su casa todavía? Qué bravo. Ya. Bueno, pero en Ni la para el próxima, culto llegaron, doctor. ¿qué? ¿Te decías, Marcos? No te escuché. No, que no llegaron ni para el culto, doctor. Uy, Siguen ahí. imagínate, ¿no? Ya, mira, ve. Ya. Ahora, lo que sí es que las de la próxima, pues tienen que estar ahí. Cheque, el Jonas seguro me ha puesto, dice, Jonas, ¿qué he visto así? Aquí me estás grabando y me estás transcribiendo, Jonas. No, doctor, por primera vez no soy yo. Acá dice, nota, está una transcripción. ¿Qué pasó? Es un asistente, parece. Por eso un asistente a alguien, pues, está bueno, ¿no? Para recibir Porque, su clase, doctor, porque sí, lo que hacíamos en mi promoción, pues ahí lo anecdótico, por ejemplo, cuando no teníamos para esto, te grabábamos las clases y había pues alguien que tipeaba, ¿no? Lo que se me ocurre, por ejemplo, que podrían hacer ustedes es, digamos, según de la secuencia del profesor que habla,
alguien, pues es un trabajote, pues, ¿no? O sea, lo escribe justo donde está la diapositiva, lo escribe. La siguiente diapositiva también escribe lo que está hablando de esa diapositiva y entonces tendrían pues en paralelo, ¿no? La diapositiva y lo que hago el profe, ¿no? La diapositiva y lo que hago el profe. Ahora lo malo es que hay profes que leen solo la diapositiva, pues ya ni gracia es que para estar copiando, ¿no? Pero sería una forma de que ustedes puedan, digamos, sacar partido a la, ¿cómo se llama? A la clase, ¿no? Por eso la Entonces, IA que transcribe, pues, doctor. ¿cómo? Por eso la IA que toma nota de la clase. No, pero por eso hay ahí y lo pasan en cada diapositiva, esto, ¿no? ¿No? Listo. Ya Rixe seguro va a mandar cuáles son los puntos más importantes de la clase del doctor. Bueno, listo, chicos, nos vemos. Veremos. ¿El próximo jueves va a ser virtual o presencial? Presencial. A ver, Marielén Cubas. Dice Marielén Cubas, ¿no? Dijiste presencial, qué bueno. Esperemos pues que sea presencial, porque virtual ya también sé que me siento, me paro y no disfruto ni de la clase, nada, no de fastidiarlos a ustedes. Ya, procuren que sea presencial, pues. Ya, si ya no se puede presencial, virtual será. Ya, pónganse de acuerdo y me pasan la voz. ¿Listo? Por hoy nos vemos. Chau. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídese, doctor. Bendiciones. Feliz sábado. Ahorita Estamos por reconfirmo. aquí. Tengo que pisar. Here you go.